Hola, buenas tardes. Mi nombre es Vanessa de Jesús Aldrete García, estudiante de la carrera de Medicina en la Universidad Veracruzana, primer semestre, y les voy a hablar sobre la formación del tubo intestinal y las cavidades corporales. Bueno, recordemos que durante la tercera y la cuarta semana del desarrollo, la capa superior o el ectodermo del disco embrionario trilaminar forma la placa neural que se va a enrollar hacia arriba en un tubo para constituir lo que es el encéfalo y la médula espinal. Esto mediante un proceso llamado neurulación. Casi al mismo tiempo, la capa ventral o el endodermo del disco embrionario se va a enrollar hacia abajo para constituir lo que es el tubo intestinal. A esto ya es cuando le decimos entonces que el embrión está constituido de un tubo encima de otro tubo. En la parte dorsal el tubo neural y en la parte ventral el tubo intestinal. Aquí también va a participar lo que es la capa intermedia o el mesodermo del disco embrionario para mantener unidos a ambos tubos. Pero primero vamos a hablar sobre la formación de la cavidad corporal. Aquí en la imagen entonces podemos observar que el embrión se va a constituir de un tubo encima de otro tubo. En la parte dorsal tendremos al tubo neural y en la parte ventral tenemos al tubo intestinal. Formación de la cavidad corporal. Para el final de la tercera semana, el mesodermo intraembrionario se va a diferenciar en ciertas regiones. Un mesodermo paraxial que va a producir somitómeros y somitas, cuya función va a ser muy importante en la formación del cráneo y de las vértebras. Un mesodermo intermedio que va a contribuir a formar el sistema urogenital y un mesodermo de la placa lateral que va a intervenir en la creación de esta cavidad corporal. Poco después de originar una capa mesodérmica sólida, van a aparecer unas hendiduras, como se muestra aquí en la imagen, en el mesodermo de la placa lateral que se une para dividirlas en dos. La primera capa sería la capa parietal somática, contigua al ectodermo superficial y continúa con la capa del mesodermo parietal extraembrionario situado arriba del amnios. Se le va a dar el nombre de somatopleura a esta capa. Y la segunda capa sería la capa visceral o la capa esplácnica, que va a ser contigua al endodermo que forma el tubo intestinal y continúa con la capa visceral del mesodermo extraembrionario que recubre al saco vitelino, como se muestra aquí. Se le va a dar a esta el nombre de esplacnopleura. Y bueno, el espacio creado entre estas dos capas va a constituir a la cavidad corporal primitiva. Durante la cuarta semana del desarrollo, entonces, los lados del embrión van a empezar a crecer en un sentido ventral o hacia abajo, dando origen a dos pliegues, llamados pliegues laterales de la pared del cuerpo. Estos van a constar de la capa parietal del mesodermo de la placa lateral, del ectodermo supradyacente y de ciertas células que van a provenir de los somitas contiguos que migran hacia este mesodermo a través de la frontera somítica lateral. Conforme van avanzando estos pliegues, la capa endodérmica también se pliega en un sentido ventral y se va a cerrar para dar origen finalmente a lo que es el tubo intestinal. Al final de la cuarta semana, los pliegues de la pared lateral del cuerpo se van a juntar en la mitad y se van a fusionar para cerrar lo que es la pared ventral. El cierre se va a facilitar gracias al crecimiento de las regiones cefálica y caudal, que van a hacer que el embrión se curve para adoptar la posición fetal. El cierre de la pared ventral va a estar completa excepto en la región del pedículo de fijación o el futuro cordón umbilical. También lo que es el cierre del tubo intestinal va a estar completo excepto en la conexión con la región del intestino medio con el saco vitelino, la cual se llama conducto vitelino. Este conducto queda incorporado al cordón umbilical, se va a estrechar mucho y degenera con el saco vitelino entre el segundo y el tercer meses de gestación.
Aquí, a lo largo del desarrollo de la cavidad corporal y del tubo intestinal, las paredes parietal y visceral del mesodermo de la placa lateral se van a continuar entre sí en la unión del tubo intestinal y de la pared posterior del cuerpo. Membranas serosas. Algunas células de lo que es la capa parietal en el mesodermo de la placa que recubre a la pared corporal de la cavidad embrionaria primitiva se van a volver mesoteliales y van a formar lo que es la capa parietal de las membranas serosas que van a recubrir la parte externa de las cavidades peritoneal, pleural y pericárdica. De modo similar, algunas células de lo que es la capa visceral del mesodermo de la placa lateral van a producir a la capa visceral de las membranas serosas que van a recubrir a los órganos, tanto abdominales, de los pulmones y el corazón. Y al final de lo que es la cuarta semana, las capas del mesodermo visceral se van a continuar con las capas parietales como una membrana de capa doble, el mesenterio dorsal. El mesenterio dorsal sostiene a lo que es el tubo intestinal de la pared posterior del cuerpo dentro de la cavidad peritoneal y este se va a extender desde lo que es el límite caudal del intestino anterior hasta el extremo del intestino posterior. El mesenterio ventral solo se va a extender desde la parte caudal del intestino anterior hasta lo que es la parte superior del duodeno, como se puede ver aquí en la imagen, y se va a originar por el adelgazamiento del mesodermo del tabique transverso. El tabique transverso es un bloque del mesodermo que va a constituir el tejido conectivo en el hígado y en el tendón central del diafragma. Estos mesenterios van a conectar a lo que son los vasos sanguíneos, los nervios y los linfáticos con los órganos. Diafragma y cavidad torácica. Como ya se comentaba, el tabique transverso es una placa gruesa de tejido mesodérmico que va a ocupar lo que es el espacio situado entre la cavidad torácica y el pedúnculo del saco vitelino. Este tabique se va a originar en el mesodermo visceral o esplácnico, que va a rodear al corazón y va a adoptar su posición entre las cavidades primitivas, torácicas y abdominales, cuando el extremo craneal del embrión se vaya curvando para adoptar la posición fetal. Este tabique no va a separar por completo las cavidades torácicas y abdominales, sino que va a dejar grandes aberturas, llamadas conductos pericardioperitoneales, a ambos lados del intestino anterior. Cuando comienzan a crecer lo que son las yemas pulmonares, se van a expandir en un sentido caudolateral dentro de lo que son los canales pericardioperitoneales. Debido al crecimiento rápido de los pulmones, estos canales se van a volver demasiado pequeños y los pulmones van a empezar a expandirse entrando en el mesénquima de la pared corporal en las regiones dorsal, lateral y ventral. Lo que es la expansión ventral y lateral va a ocurrir después de los pliegues pleuropericardiales, que al principio estos van a parecer pequeñas crestas que se van a proyectar al interior de la cavidad torácica primitiva. Al irse expandiendo los pulmones, el mesodermo de la pared corporal va a producir dos componentes. El primero, la pared definitiva del tórax, como se puede ver aquí en la imagen, donde ya esta pared se ha extendido. Y dos, las membranas pleuropericardiales, que son una extensión de los pliegues pleuropericardiales donde se van a hallar las venas cardinales comunes y los nervios frénicos. Más tarde va a haber un descenso en el corazón y los cambios posicionales del seno venoso van a desplazar a estas venas hacia la línea media y las membranas pleuropericardiales van a ser expulsadas de modo parecido a lo que es el mesenterio. Y bueno, por último se van a fusionar entre sí estas membranas y con la raíz de lo que son los pulmones, la cavidad torácica va a quedar dividida en una cavidad pericárdica definitiva y en dos cavidades pleurales. Formación del diafragma. Aunque las cavidades pleurales van a estar separadas de la cavidad pericárdica, estas se van a comunicar con la cavidad abdominal o peritoneal mediante los conductos pericardioperitoneales. Y al ir prosiguiendo el desarrollo, la abertura entre estas futuras cavidades pleural y peritoneal se van a cerrar con pliegues en forma de arco llamados pliegues pleuroperitoneales, que se van a proyectar al interior del extremo caudal en los canales pericardioperitoneales.
Poco a poco estos pliegues se van a ir extendiendo hacia las partes medial y ventral, y con esto en la séptima semana se van a fusionar con el mesenterio del esófago y con el tabique transverso. Aquí en la imagen, como comentábamos, estos pliegues se van a fusionar con el tabique transverso y el mesenterio del esófago en la séptima semana, de modo que van a separar a la cavidad torácica del abdominal. Así, lo que son las membranas pleuroperitoneales van a cerrar la conexión entre las partes pleural y peritoneal de la cavidad corporal, y la expansión posterior de esas cavidades peritoneales en relación con el mesénquima de la pared corporal van a incorporar un borde periférico a las membranas pleuroperitoneales. Una vez establecido este borde periférico, ciertas células llamadas mioblastos, que son provenientes de los somitas en los segmentos cervicales 3 a 5, van a penetrar en las membranas para formar la parte muscular del diafragma. Así pues, el diafragma se va a originar de un tabique transverso que forma parte del tendón central del diafragma, de dos membranas pleuroperitoneales, de un componente muscular procedente de los somitas en los segmentos verticales 3 a 5 y del mesenterio del esófago, que es donde se van a desarrollar los pilares del diafragma. Durante la cuarta semana, el tabique transverso va a estar situado frente a los somitas cervicales, que, como mencionábamos, son componentes nerviosos del tercero, cuarto y quinto segmentos de la médula espinal, y que van a crecer hacia el interior del tabique. En un principio, estos nervios, conocidos como nervios frénicos, van a entrar en el tabique a través de los pliegues pleuropericardiales, y esto va a explicar por qué la expansión de los pulmones y el descenso del tabique introducen en el pericardio fibroso a los nervios frénicos que inervan al diafragma. Aquí, aunque durante la cuarta semana del desarrollo el tabique transverso va a estar frente a los segmentos cervicales, en la sexta semana el diafragma se va a localizar al nivel de los somitas torácicos, y esta reubicación se va a deber a que la parte dorsal del embrión o la columna vertebral va a crecer más rápido que en la parte ventral, y al comenzar el tercer mes del desarrollo, algunas de las bandas dorsales del diafragma se van a originar en el nivel de la primera vértebra lumbar. Y bueno, los nervios frénicos van a proporcionar entonces al diafragma su inervación motora y sensorial.